Hola familia, ¿cómo Hola, estáis? Bueno, si estáis viendo este vídeo es porque ya sabéis el secretito que hemos estado guardando desde hace cuánto, ¿un año? ¿11 meses? Casi, casi un año, casi, sí. casi un año. Así que bueno, hemos estado rezando mucho y este camino, esta vocación, ¿no? Porque podemos Mm, llamar vocación. vocación a la adopción que estamos viviendo, pues queremos compartir algunas cosas con vosotros para que os inspiren, para que os ayuden, para que también como que la gente pueda descubrir, ¿no? Un Mm, mundo que quizás no es tan conocido. Y el primer vídeo por el que queríamos empezar es obviamente contándoos pues cómo hemos llegado nosotros a este sí 100% a la adopción. Y obviamente no queríamos contaros desde que echamos el papel porque porque esto es un camino, ¿no? O sea, esto no es, digamos, no se inicia, ¿no? O no empieza con el papel, con la parte burocrática, sino que es un camino, ¿no? Un camino largo. Y en nuestro caso, pues, bueno, la semillita, ¿no? Ya estaba ahí plantada desde hace mucho, ¿no? Y la hemos ido también descubriendo, lo hemos ido hablando, rezando. sí. Y bueno, cada uno pues tiene una Mm. historia, ¿no? Sí, y por eso lo Personal. que queríamos contaros hoy no es solamente el proceso de la adopción, que eso vamos a hacer un vídeo aparte contando un poco más el Mm, proceso burocrático, por así decirlo, porque mm. cuando empezamos este proceso de adopción no encontrábamos vídeos, no encontrábamos información y nos hubiera gustado pues tener un vídeo explicándonos un poquito el proceso. Eso lo Sí, tendréis próximamente, sí, pero como lo más que sí, práctico, ¿no? más a Más nivel de práctico, de saber a lo que te enfrentas a nivel eso. burocrático, pero sí que queríamos este vídeo un poco contando pues Mm. nuestra semillita, cómo se Sí, plantó esa semilla. pues nada, en mi caso, ¿no? Esa semillita de la adopción, del querer, pues bueno, adoptar o podérmelo llegar a plantear, ¿no? En un futuro, empezó, pues yo creo que antes de ir a la universidad, no sé, antes de quizá de bachillerato o por bachillerato, no recuerdo bien, pero bueno, 16, 17 años aproximadamente, en un voluntariado. El voluntariado era pues con niños, ¿no? De un centro de menores con el cual pues íbamos gente de la parroquia y compartíamos con ellos pues actividades de deporte, los llevábamos al parque, jugábamos con ellos allí en el centro de menores, intentábamos también hacer talleres para ayudarles con los deberes, con asignaturas que no tuviesen, bueno, que llevasen peor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me encariñé mucho, ¿no? Con una de las niñas que había en el centro de menores y la verdad es que me removió mucho su historia y sobre todo el ver, ¿no? Cómo era una niña tan pequeñita, ¿no? De 4 años, si no recuerdo mal, que bueno, pues que estaba sin familia, que sus padres pues, no podían cuidar de ella, ¿no? Eh, Tenían retirada la custodia, en fin, una serie de cosas un poco desagradables y bueno, a mí me removió mucho, ¿no? Incluso lo planteé en casa en ese momento a mis padres, decirle, oye, ¿por qué no acogemos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque hay acogidas temporales que pueden ir los niños a las casas con familias pues eso, a estar con la familia un fin de semana, aunque sea. Pero a mí me dejó eso ya ahí, me removió, ¿no? Mm. El caso de esta niña y me hizo como abrirme, ¿no? Y a la posibilidad de, oye, en un futuro, me imaginaba un poco, pues eso, una familia el día de mañana en la que pudiéramos adoptar, ¿no? Y la que yo ya me lo había empezado a plantear. Entonces, para mí ya estaba ahí como eso plantado, ¿no? En mí. Y en mi caso también fue algo parecido. Sabéis que estudié magisterio infantil, lo estaba haciendo las prácticas y luego empecé a trabajar en contextos de compensatoria, Mm, especialmente en un barrio que era comunidad gitana, entonces allí pues viví situaciones muy complicadas, en fin, de niños que aunque tenían familias pues no estaban del todo cuidados. Y sí que tuve dos experiencias con dos niños, un chico y una chica, que me marcaron, ¿no? Profundamente y que en ese momento yo tenía como 20 años, sí, mm, 20, 22 años, y era como que sentía que yo me los quería llevar a mi casa, ¿no? Y quería yo ser su mamá y cuidarlos yo sin tener ni idea de realmente lo que era una adopción o lo que era una acogida. Obviamente no te planteas nada de eso porque no claro, sabes, en ese hasta en momento. ese momento no sabes esos procesos cómo son, pero sí que creo que Dani y yo tuvimos, cada uno, sin conocernos en ese momento Mm, todavía, eh, esa experiencia de querer a los niños, ¿no? Sin importar la raza, la etnia, la nacionalidad, la situación de la que venían, incluso sin importarte la sangre, ¿no? Porque al sí. final pues era como un amor que se expandía y que Mm, era mucho más generoso de decir, pues es que estoy queriendo ya a estos niños como si fueran míos propios y ni siquiera
son míos, ¿no? No son de mi efectivamente. sangre. Entonces ahí yo creo que se nos abrió un poquito pues esa semillita. Sí, es decir, oye, estos niños merecen, ¿no? Tener una familia, ¿no? El Y derecho a tener una familia, que eso es súper claro, tienen importante. derecho totalmente a tener una familia y si yo la he tenido, ¿no? Y tantos, muchos la tenemos, ¿por qué estos niños no la van a tener, ¿no? Entonces, Eso es muy importante porque cuando llegas a la mm, adopción, que también nos gusta que la gente lo sepa, nos repitieron y fueron muy acertados, ¿no? De que no tenemos derecho a ser padres, sino que todos los niños tienen derecho a tener una familia. O sea, al final, eso es. Sí, ya hablaremos un sí, poquito es más del tema de cambiar un poco del tema de el la orden. burocracia, sí, pero que al final en la adopción lo importante es el niño y el protagonista es el niño, no somos nosotros como Eso padres, es. nosotros solamente nos ofrecemos, ya hablaremos de Mm, eso. Entonces nos conocimos y obviamente pues nosotros hablábamos de cuando típico, ¿no? Que eres novios y te estás pensando en casarte, en tener una mm. familia y tal, sí que salía la idea de la adopción sin tener ni idea realmente lo que era una adopción, porque hasta que no te metes en el mundo no creo que no entiendes 100% No, lo que es, pero sí que hablábamos de, bueno, el día de mañana pues hijos biológicos, por supuesto, pero hijos adoptados pues nos lo plantearíamos, ¿no? pues sería una cosa bonita, ¿no? Tener una familia en la cual tenemos hijos biológicos y también adoptados a la vez, ¿no? O sea, lo veíamos como una posibilidad y una Mm, realidad incluso muy, bueno, mm, más que aceptable, ¿no? Y que para nosotros lo vivíamos con esa naturalidad de decir, oye, pues ojalá, ¿no? mm, Podamos el día de mañana, evidentemente con una paternidad responsable, ¿no? Dentro de mm. nuestras posibilidades y demás, ¿no? A todos los niveles. Pero, oye, ojalá pues tener una familia amplia, ¿no? Pasa que siempre caíamos en la cuestión de que para nosotros en aquel momento la adopción era o bien si no podías tener hijos biológicos, o Sí, bien si ya habías terminado de tener los hijos biológicos, ya mm, nos lo el planteábamos, ¿no? orden, ¿no? El Era como orden el orden lógico o del el, mundo, claro, el orden lógico sí, del mundo es o de primero la los biológicos. sociedad, ¿no? De primero ten Mm, los hijos biológicos, ya luego si eso, mm, ya adoptas, ¿no? Si no puedes tener claro. más, si lo que Sí, sea, ¿no? Si ya claro. has Mm. terminado de... Nosotros teníamos como esa mentalidad al principio de, bueno, primero vamos a ir a por Mm, los biológicos y luego ya veremos, ¿no? Haremos el discernimiento, porque obviamente esto es una decisión que hay que discernir y hay que orar y hay que sí, hablar mucho, pero era como primero los biológicos y luego ya hablaremos. Pero siempre terminábamos con la frase de, si es la voluntad de Dios que terminemos adoptando, pues ojalá el Señor nos conduzca a esa a ese... decisión, ¿no? Siempre era como que lo dejábamos mucho en manos de Dios, de, mm, bueno, pues si es realmente algo para nosotros, que Dios nos ponga en el camino. Nos casamos, nos abrimos a la vida, por supuesto, a la vida biológica, vamos a decir vida biológica por ahora, pero llegó la enfermedad. así Obviamente no es. vamos a hablar ahora de la endometriosis porque tenéis un vídeo contando cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad, pero bueno, al poquito de estar buscando me diagnostican endometriosis en grado 4 y bueno, pues es un momento en el que nos dicen que podemos tener problemas para tener hijos. Solamente un 30% de las mujeres con Mm, endometriosis tienen problemas para tener hijos, ¿vale? Es decir, endometriosis no es sinónimo de infertilidad y eso también lo dejamos claro porque no es sinónimo de infertilidad. Nosotros creo que la palabra infertilidad no nos gusta porque no nos consideramos infértiles ahora mismo, no. pero sí que puede haber problemas o dificultades o que tarden mucho más en llegar el embarazo. Ujú. Entonces, bueno, al final nos tuvimos que adaptar un poco a esa situación, ¿no? De enfermedad y, bueno, pues unos meses teníamos que estar con las pastillas, ¿no? Anticonceptiva, Que son sí, anticonceptivas al anticonceptiva. final, son específicas para la endometriosis, pero anticonceptivas, ¿no? Mm. Entonces, evidentemente esos meses no estábamos buscando, pero luego los meses de descanso de esas pastillas, que son pues, a los 6 meses Sí, depende. dependiendo un poco de lo El que... ginecólogo manda. Eso es. Pues en esos meses sí estamos buscando, ¿no? Y Claro. abiertos a la vida. ¿Qué pasa? Que llevábamos ya unos meses y veíamos que el embarazo no llegaba y obviamente pues llegó la frustración porque yo siempre había estado bien, aparentemente, siempre habíamos pensado que no íbamos a tener ningún problema en tener hijos biológicos y de repente Ujú. nos vimos en que estábamos pasando por un proceso de que quizá los hijos biológicos no llegaban. Entonces empezamos a hacer una reflexión, sobre todo oración, ¿no? Al principio obviamente nos enfadamos con Dios y todo ese proceso que todos pasamos, ¿no? De enfado, Mm, hasta que ya entendemos un poquito y empezamos a hacernos preguntas. Nosotros somos personas que hablamos mucho, nos sí. reflexionamos mucho y empezamos a hacernos preguntas de, pues, ¿por qué queremos ser padres? ¿Qué significaba ser padres? ¿Y por qué queríamos ser padres biológicos? O sea, es que creo que esa pregunta a veces nos la hacemos, nos lanzamos, ¿no? Y vamos de Mm. qué es lo que toca, pero realmente nos planteamos el por qué queremos ser padres biológicos. Y para eso, ¿no? Pues para ser padre biológico sabemos que hay muchas cosas, ¿no? Y te las ofrecen. Te ofrecen, oye, pues hay tratamientos, hay pastillas, hay operaciones, hay in vitro, hay de todo. O sea, Mm. entonces te ofrecen 1000 opciones. Pero claro, la pregunta también fue un poco hasta dónde queremos llegar, ¿no? Eh, empeñándonos
en ser padres biológicos, ¿no? ¿Por qué queremos ser padres biológicos y hasta dónde queremos llegar? Y además teniendo una enfermedad bueno, que desde mi punto de vista y el de los dos creo y la familia, al final queríamos priorizar a la persona que está aquí, que es ella, ¿no? Que al final es mi mujer y la persona a la que tengo que cuidar. Entonces su salud pues va primero, ¿no? Sí, era como que no queríamos llegar a un punto de, por ser padres biológicos, perdernos ni físicamente ni psicológicamente por el camino a ninguno de los dos, ni tampoco el matrimonio. Entonces llegó un momento que era como que nos planteábamos, vale, o sea, queremos ser padres biológicos, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, quiero decir, porque al final lo que queremos es, y llegamos a esa conclusión de, queremos ser padres, o sea, Claro. ya está. Y ahí nace otra pregunta. Y ahí nació otra pregunta. ¿Qué es ser padres, no? ¿Qué es ser padre? Entonces empezamos a hacernos esas preguntas. ¿Qué es la paternidad? ¿Qué es la paternidad realmente? ¿Por qué queremos ser padres realmente? Quitándole ya el apellido de biológico o adoptivo. Y entonces también llegó la reflexión de si realmente estábamos abiertos a la vida, porque si solamente nos abrimos a la vida biológica, no estamos dejando a Dios hacer lo que tiene que hacer, ¿no? No estamos dejando a Dios ser Dios. Entonces nos dimos cuenta de que quizás no nos estábamos abriendo 100% a la vida con confianza. Yo a Dani le ofrecí en ese momento el empezar a ir a las sesiones informativas de adopción, porque no teníamos, ya os digo, ni idea de cómo iba el proceso burocrático, ni eso que era. Teníamos como muchos prejuicios y muchas concepciones de la adopción. Y yo le dije a Dani, oye, vamos a ir y vemos un poco a ver de qué trata eso, pero es verdad que Dani estaba un poquito más cerrado en ese momento a empezar a informarnos. O sea, me cerraba quizá un poco más por lo típico, ¿no? De, bueno, vamos a esperar un poco más, vamos a seguir intentando, oye, en fin, que todavía esto no hay que tirar la toalla ni nada, y yo lo entendía como que íbamos a tirar la toalla, pero realmente no era eso, ni Era mucho como menos. abrir más el corazón. Claro, era abrir todavía más la dimensión de estar abiertos a la vida y de ser padres, porque ya habíamos formulado, ¿no?, esa pregunta, o estábamos empezando a formularla, ¿no? Y claro, en la adopción obviamente no nos íbamos a meter si los dos no estábamos 100% convencidos de eso, ¿no? Entonces, bueno, llegó el verano de 2024, ¿no? Fue el año pasado, 2024. Yo me fui a Estados Unidos a trabajar, como todos los veranos, y cuando estaba allí, el último día, pues nos quedamos ya lo típico, se fueron mis compañeros, porque algunos tenían vuelos por la mañana, mediodía, tal. Yo como me quedaba en Estados Unidos, me quedé con un par de compañeros que también se habían quedado. Y uno de ellos era de India, había venido nuevo ese año, y bueno, en las conversaciones normales de mesa, pues yo empecé a contarle que tenía endometriosis, qué tal, que bueno, en fin, que estábamos en búsqueda de embarazo. Y él me contó que ellos, o sea, su mujer y él, estaban ya en un proceso de adopción. Entonces, claro, a mí como que fue como, señor, ¿no? Él también está en un proceso de adopción, que es muy difícil a veces encontrar como parejas jóvenes cristianas también que estén metidas en esto. Y entonces yo empecé a decirle que nosotros nos lo estábamos planteando, pero que no lo teníamos como muy claro, que no habíamos empezado ese proceso. Y todos los miedos que yo le decía, iba uno a uno como quitándolo. Y yo, de hecho, yo he tenido pocos momentos en los que yo diga, el Señor me ha hablado tan claramente, pero ese fue sin duda uno de ellos. O sea, yo a mí se me encendió el corazón, fue como parecía que Dios había bajado, ¿no? Y me estaba diciendo, Paula, sois tontos, ¿no? O sea, sois tontos porque estáis teniendo miedos que son al final pues, irracionales, ¿no? O sea, son miedos válidos, pero también son irracionales y no tienen por qué frenar esa decisión. Después del trabajo, Dani y yo íbamos a viajar por Estados Unidos, ¿verdad? Hicimos un road trip. Pues más de 3.000 kilómetros, ¿no? Lo que viene a ser 3 veces España, ¿no? De norte a sur 3 veces. Y estuvimos, pues nada, desde Texas, ¿no?, hasta el sur de Florida, Miami. Estuvimos de viaje y en ese viaje, pues la verdad es que... Claro, yo le conté a Dani todo lo que había sentido, ¿no? Todo lo que había rezado yo en ese momento y tal. Fue, no sé, fue un regalo porque pudimos hablar largo y tendido, ¿no? Y sin ningún tipo de limitación de todo, ¿no? De la adopción tuvimos también ese tiempo que yo lo veo como un tiempo de gracia, ¿no? También de regalo de Dios, de decir, oye, aquí podéis hablar de todo esto, ¿no? Y Paula, pues evidentemente me contó esta historia, ella se emocionó mucho y a mí también me emocionó, ¿no? Al quitarme, ¿no?, esas barreras, esos miedos que había tenido también pues meses atrás, ¿no?, con el tema de la adopción, y no querer correr con eso o no lanzarme todavía, pues me lo fue quitando, ¿no?, y derribando uno Fuimos a uno. Hablando mucho también de los miedos que teníamos, de por qué, de la miseria también del otro, ¿no? De la miseria que al final que todos tenemos, el como darlas a relucir, ¿no? Y decir, oye, pues Claro, esto soy yo y ya eso está. de las cosas que te pueden echar más para atrás o te van a crear más Los resistencia, prejuicios, ¿no? prejuicios de qué pasa con este caso o con este otro.
Entonces empezamos también como a escuchar muchos podcasts, a leer mucho y fue la verdad que 3 semanas de mucho discernimiento, de mucha oración y de pedirle siempre al Señor, ¿no? Señor, si es tu voluntad, pues oye, llévanos ahí, Mm, ¿no? Y yo creo que nos dimos cuenta cuando llegamos a España eh, que queríamos empezar el proceso, pero queríamos empezar el proceso no como una opción B de cuando no podamos tener hijos biológicos o cuando incluso ya hayamos tenido hijos biológicos después, sino una opción A. O sea, quiero decir, esto es algo que queríamos hacer y que no mm, sabíamos por qué estábamos esperando y dilatándolo tanto en el tiempo. Y fue como empezar el proceso, igual que habíamos empezado con ilusión la búsqueda de un embarazo, pues empezamos con ilusión empezarlo también igual, el sí. proceso de adopción. Es pensar que si ese es el proceso por el cual ahora mismo nos estamos decidiendo, ¿no? Vamos a ir a tope, ¿no? Con ese, Claro, todas con las cartas también a eso, ¿sabes? todas las cartas a eso. Obviamente seguimos abiertos a la vida también biológica, Mm. pero vamos a ir a tope, ¿no? Con la adopción. Y Entonces empezamos el proceso de, pues ya os contaremos todo, ¿no? Pero empezamos el proceso mm, de echar la solicitud, luego que te llamen para la sesión informativa, los cursos, etcétera, etcétera. Y cada día como que íbamos teniendo más y más y más claro, ¿no? De que era realmente lo que a lo que el Señor nos llamaba, ¿no? Era como coger la voluntad del Señor que realmente nos había estado hablando todo el tiempo y nos había estado diciendo todo el tiempo y conduciéndonos ahí. Y ese decir que sí fue como resucitar, ¿no? Nosotros hablábamos mucho de que habíamos estado pues un periodo de estar mal, mm, obviamente por la enfermedad, por la búsqueda de embarazo y tal, pero que la resurrección no ha sido un me he curado o hemos tenido hijos biológicos, la resurrección ha sido realmente alinear nuestra voluntad con la de Dios, ¿no? Con lo que Él quería de nuestra sí. familia y entonces ahora pues sentimos que realmente estamos viviendo una nueva vida, ¿no? Hemos Mm. resucitado con este proceso pues tan ilusionante. Hemos resucitado porque realmente nos hemos abierto, ¿no? De verdad a la vida, o sea, nos hemos Sí. abierto a la vida con mayúsculas, que es la vida, pues la vida por supuesto biológica, la vida adoptiva, ¿no? De ser padres adoptivos, también de acoger incluso. Entonces, Sí, porque no hemos planteado la acogida, perdón, paréntesis, no hemos sí, planteado la acogida. Ahora mismo, como estamos en el también, proceso de adopción, han recomendado que, no, que esperemos a que llegue nuestro hijo por adopción, por la vía de adopción, pero sí que es algo que nos planteamos en un futuro, el tema de la acogida, y de la estamos acogida. ya Claro, metiéndonos. entonces al final nos ha abierto la mirada, ¿no? Esa resurrección nos ha abierto la Sí. mirada mucho más, ¿no? Realmente Mm. podemos decir, ¿no? Que sí que estamos abiertos a la vida Sí, 100%, sí. 100%, Porque ¿no? ahora ya es como que le hemos dado el timón a Dios, o sea, hemos abierto todos los procesos y es como, Señor, pues tú decidirás el orden, si tiene que Claro, venir algo, si no tiene que venir nada, o sea, eso al es. final es como, ya está, confiamos en Sí, ti, dejarlo en su voluntad sí, y y decir, bueno, ujú, no estamos cerrados a ninguna de las opciones y no vamos a poner trabas para ninguna. para ninguna de ellas, ¿no? Y sobre todo con la certeza de que vamos a ser padres, ya sea por la Eso vía es. biológica, por la vía adoptiva o por la vía de acogida, vamos a ser padres, que al final Mm, es lo que queremos, la semilla que Dios ha plantado en el corazón, porque al final la semilla que planta es ese amor que quiere multiplicarse, ¿no? Que quiere darse a los y demás darse. y nosotros tenemos ese amor para dar, así que Mm. pues eso es lo Y que ahí es donde queremos. contestamos, perdón, a esa pregunta, ¿no? Ser padre, ¿no? Pues para Claro, ¿qué nosotros significa ser no padre? es ser padre sin apellido. O sea, yo no soy un padre adoptivo o un padre biológico. Sí, eso lo O, trabajamos mucho ya, de somos padres, punto. eso es. O un Ahora estamos con los apellidos para que la eso gente es. entienda un poco Claro, lo que pero estamos al diciendo, pero final es ser padre. O sea, no se puede evidentemente comparar, ¿no? mm, Soy más padre porque tengo hijo biológico o porque soy padre adoptivo. No. O sí. sea, se es igual de padre, es ser padre. Entonces, Además que el amor ya tenemos que esa paz y sentimos, esa sí. tranquilidad de que Mm. ya somos padres. Entonces, es un regalo, ¿no? Sí. Inmenso. Y que el amor ya que estamos sintiendo por ese hijo, ¿no? En plan de. Porque, bueno, no sé si lo hemos dicho, pero ahora mismo tenemos el proceso abierto para Vietnam Mm, y tenemos el proceso abierto también de adopción nacional. Entonces no sabemos cuál llegará antes. Es verdad que hemos puesto para ambos procesos, nos hemos ofrecido, porque no se solicita un niño, se ofrece, nos ofrecemos como familia, hemos ofrecido para algunas necesidades especiales. mm. Entonces, pues estamos a la espera de que pueda producirse esa llamada en cualquier momento, esa asignación. Ya os iremos contando un poco más del proceso, pero sí que es esa apertura a la vida y ese querer a ese niño sin saber, nosotros no sabemos el género, no sabemos Mm, la raza siquiera, no sabemos si va a venir de Vietnam, si va a venir de nacional, incluso en nacional puede haber distintas de razas, ¿no? distintas razas, claro. Entonces, pues es como ese amor sin frontera Mm, que se multiplica, ¿no? Y el hecho también de entender que los hijos no son nuestros, son de Dios, siempre, sean biológicos o adoptivos, los hijos son de Dios y nosotros pues lo que vamos a hacer es la tarea tan difícil, ¿no? Y de tanta responsabilidad de ser sus padres y de acompañarlos pues en los procesos de la vida. Al final también pensamos que no, así como un hijo biológico no eligen, ¿no?
cómo va a venir, digamos, si va a estar todo bien a nivel de salud, físicamente, cómo va a ser, qué va a tener, qué no va a tener, pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Hemos entendido, creo que bueno, pues que la adopción también es eso, ¿no? Es abrazar la vida, ¿no? Tal y como llegue. De ese niño tal y como llega. Entonces, Mm. para nosotros es también muy bonito, ¿no? Que lo sintamos así, que sintamos bueno, que va a ser nuestro hijo, venga como venga, de donde venga y del color de piel que tenga, Total. nos es Mm. totalmente indiferente. Y nada, nosotros sí que queríamos, que vamos a ir compartiendo un poco temas de adopción, pero sobre todo porque hemos rezado mucho este año, ¿no? Y nosotros nos hemos sentido muy solos en muchos momentos porque conocemos muy pocas parejas cristianas, ¿no? Que hayan adoptado, Mm, que hayan vivido esto desde la fe y al final pues tenemos un altavoz que son las redes sociales, creemos que estamos en una posición privilegiada de poder dar un testimonio, ¿no? Y que llegue a gente, entonces sí que queremos compartir con vosotros, obviamente reservando ciertas cosas de privacidad de nuestro proceso y de obviamente de nuestro hijo o hija, no sabemos si va a ser hijo o hija, no sé, que nunca sabemos cómo referirnos, pero sí que queremos compartir con vosotros para que os pueda pues, abrir el corazón, conocer este proceso. Quizás vosotros también estáis en una situación similar, tenéis esa semillita plantada en el corazón y todavía no sabéis si tenéis que empezar o no empezar, transmitiros también pues esa alegría, ¿no? Que nosotros estamos sintiendo. Yo creo que lo habéis notado, que estamos súper felices, vaya. Entonces, transmitiros eso y sobre todo también pediros que recéis, pues no solamente por nuestra familia y por nuestro futuro hijo, hija, también por todas las familias que están en un proceso de adopción y por tantos y tantos niños como hoy en día se encuentran en centros de menores y en sí, orfanatos familia. en todo el mundo y que necesitan de nuestra oración. Pues sí, creemos que es un proceso apasionante que ojalá, ¿no? Muchas otras familias se lo planteen, Sí. sobre todo en ese entorno, ¿no? Cristiano, ¿no? De darse al otro, de Mm. entrega, de amor incondicional. Creemos que sería, bueno, precioso, ¿no? Que muchas otras familias, ¿no? Ojalá con este pequeño testimonio pues se puedan plantear o por lo menos hablar del tema y quién sabe, ¿no? Si Dios, ¿no? Tiene preparado plantar Algo, también sí. esa semillita y hacerla crecer poco a poco. En fin, nosotros estaríamos encantados y bueno, y súper felices, ¿no? Mm. Con que fuera así. Así que nada, seguimos el proceso, no sabemos cuánto va a tardar, pero os vamos a estar contando un poquito, vais a vivirlo Eso, con nosotros, así que gracias por ver este vídeo muchas y vamos gracias. a terminar con la frase que tanto nos gusta de la adopción, ¿no? Que hay hijos que Dios te Te manda. manda hijos que Dios te manda a buscar.